Bueno, acá les presento la segunda etapa de la fotosíntesis, etapa reductora fijadora de carbono, denominada también ciclo de Calvin. Bueno, este ciclo de Calvin, el objetivo que tiene es formar una molécula de glucosa, ¿sí? Utilizando los productos de la etapa anterior y además fijando moléculas de dióxido de carbono atmosférico. En el ciclo hay un compuesto principal que es el que se va a unir a esas moléculas de carbono, de dióxido de carbono atmosférico, mediante una enzima que vamos a denominar, entre comillas, rubisco, ¿sí? Ese compuesto principal es la ribulosa bifosfato, RUB-P, ¿sí? La ribulosa bifosfato, estoy ubicada acá voy a comenzar. La ribulosa bifosfato es una molécula de 5 carbonos, que al unirse a cada carbono, a cada dióxido de carbono atmosférico, se transforma en un compuesto de 6 carbonos, ¿sí? O sea, en realidad tengo un total de 6 carbonos. Fíjense que por cada vuelta del ciclo, fijo acá estos numeritos que ven acá delante de los compuestos, de las moléculas, son los numeritos totales, ¿sí? Es decir, las cantidades totales cuando el ciclo ya ha dado las 6 vueltas. Yo, por cada vuelta del ciclo, fijo una molécula de dióxido de carbono, utilizo 3 ATP, 2 por acá y 1 por acá, utilizo 2 NAD y formo una molécula de glucosa, ¿sí? ¿De qué vamos a hacer una síntesis? A ver, nosotros habíamos dicho en el video anterior que la fase luminosa formaba o sintetizaba finalmente 18 ATP y 12 NAD. 12 NAD y 12 ATP provenientes de la manera acíclica y los 6 ATP restantes provenientes de la manera cíclica, ¿sí? Entonces tengo 12 más 6, 18 y los 12 NAD. Bien, entonces vamos a comenzar el ciclo. La ribulosa bifosfato se une mediante la rubisco a la molécula de dióxido de carbono atmosférica. Una ribulosa bifosfato, que es una molécula de 5 carbonos, se une al dióxido de carbono formando 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Acuérdense que teníamos 5 más 1, 6. 1, 2, 3 y tenemos 2 moléculas de PGA. Los 3 de una molécula y los 3 de otra molécula que acá no se ven, ¿sí? Entonces al unirse estos dos compuestos mediante la rubisco, formo 2 moléculas de fosfoglicerato o 2 moléculas de PGA por vuelta. Estas 2 moléculas de fosfoglicerato, para poder ir convirtiéndose en los compuestos intermediarios, necesitan consumir energía, ¿sí? Es decir, captar una molécula de fósforo que contiene energía. Para eso van a consumir cada una de las 2 moléculas de PGA un ATP cada una, por lo tanto van a consumir 2 ATP, haciendo que el ATP se transforme en adenosin difosfato, porque el fosfato que cada una de esas moléculas de PGA consumió, fíjense, se van a unir acá al tercer carbono formando 2 moléculas de difosfoglicerato. Esas 2 moléculas de difosfoglicerato necesitan convertirse en el gliceraldehído fosfato, que es el compuesto que voy a necesitar para formar mi glucosa. Para que ese difosfoglicerato pueda convertirse en gliceraldehído fosfato, necesita la consumición cada molécula de una molécula de NADPH, ¿sí? O de NAD reducido. Por lo que le van a causar, al captar sus protones y electrones, le van a causar una oxidación, dejando al NADPH reducido, transformándolo, digamos, en NADPH oxidado, ¿sí? Y liberando el protón hidrógeno que desecharon, digamos, ¿sí? Entonces ese difosfoglicerato ahora se convierte en 2 gliceraldehído fosfatos.
¿sí? Con 2 gliceraldehídos fosfatos a mí ya me es suficiente para convertir la molécula de glucosa. Pero si yo los utilizo en la primera vuelta, no tengo con qué seguir el ciclo, ¿sí? Por eso se necesitan 12 gliceraldehídos para que los 10 que van a quedar restantes acá puedan seguir las vueltas y seguir regenerando lo que es la ribulosa bifosfato para volver a generar los distintos compuestos y así obtener 2 gliceraldehídos para formar los glúcidos, ¿sí? Entonces, fíjense, de los 12 que yo formé en total luego de dar 6 vueltas, 2 me sirven a mí para formar los glúcidos, solo 2. Pero necesito 10 más para poder regenerar unas moléculas, 6 moléculas de ribulosa bifosfato consumiendo ATP para que así puedan fijarse las 6 moléculas de carbono que voy a necesitar para formar la molécula de glucosa, ¿sí? Para yo poder incorporar, es decir, para yo poder incorporar 6 moléculas de dióxido de carbono, necesito también 6 moléculas de ribulosa bifosfato. Si yo hago una sola vuelta, esos 2 gliceraldehídos fosfatos que generé, después no me van a poder volver a producir o a fijar el carbono restante que me queda para poder convertirlos en glúcidos, ¿sí? Entonces, en síntesis, el ciclo da 6 vueltas, ¿sí? Podemos hacer una síntesis de las 6 vueltas o una síntesis por cada vuelta. Vamos primero por cada vuelta. Por cada vuelta, una ribulosa bifosfato fija una molécula de dióxido de carbono atmosférico. ¿Mediante qué enzima se unen estas dos? Mediante la rubisco, ¿sí? Formando así 2 moléculas de fosfoglicerato. Esas 2 moléculas tienen 3 carbonos cada una. Es decir que tengo un total de 6 carbonos. ¿De dónde provienen esos 6 carbonos? De un carbono atmosférico más 5 carbonos de la ribulosa bifosfato. El PGA necesita pasar por distintos compuestos hasta llegar a gliceraldehído fosfato. ¿Cómo pasa por estos compuestos? Consumiendo energía de una molécula de ATP, es decir, captando un grupo fosfato, haciendo que el ATP se transforme en ADP y que el PGA con ese grupo fosfato que captó se transforme a difosfoglicerato. El difosfoglicerato oxida el NADPH, convirtiéndose en gliceraldehído fosfato, y ese gliceraldehído fosfato sigue camino en el ciclo para poder generar, digamos, esas 2 moléculas de gliceraldehído fosfato siguen el ciclo para poder regenerar otra ribulosa bifosfato consumiendo energía de ATP. Otra vuelve a fijar otros carbonos que necesita, provenientes del dióxido de carbono atmosférico, y se vuelve a producir la segunda vuelta. Así lo hace 6 veces. Una vez obtenidos los 6 carbonos, los últimos 2 gliceraldehídos fosfatos, en vez de seguir el ciclo, agarran y toman el desvío y forman la molécula de glucosa. Entonces, por cada vuelta necesito una molécula de dióxido de carbono, necesito consumir 2 ATP en un principio más un ATP en un final, es decir, un total de 3 ATP por cada vuelta y 2 NAD-fosfatos reducidos por cada vuelta, ¿sí? Pero el ciclo no está completo en una vuelta. Entonces, al terminar las 6 vueltas, ¿qué hice? Fijé 6 moléculas de dióxido de carbono atmosférico gracias a la rubisco. Consumí 18 ATP y 12 NAD-fosfatos reducidos. ¿Para qué? Para formar una molécula de glucosa. Fíjense todo el trabajo que se hace para poder formar una molécula de glucosa. Bueno, este es el fin, espero que lo hayan entendido. Observen bien las cantidades de carbono, los grupos fosfatos a donde se insertan.
Y bueno, ya después vamos a pasar a las siguientes etapas, ¿sí? Glucólisis y respiración celular. En un primer momento, fotosíntesis estaría cumplido.